adoración. Asombroso eres, Señor, tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos ya. Espíritu,
nuestra esperanza. Usted no está solo batallando. Usted no está solo en medio de su situación. Hay uno poderoso. Hay un Dios maravilloso que está peleando esa batalla con usted. Amén. Hay esperanza para usted, hay esperanza para mí, hay esperanza para ese mundo que está perdido. Y su nombre es Cristo Jesús. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Bendito el Señor. Hemos declarado, hemos abierto los cielos. Yo lo creo. Yo creo que hoy hemos usado esa llave, hermano, para abrir los cielos y para que llueva sobre esta casa, sobre su casa, sobre usted y su familia. Óigame, bendición hasta que sobreabunde. Y por eso hoy vamos a adorarle con regocijo, vamos a estar de júbilo. Y dice la alabanza que vamos a cantar: alístate. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Alístate. Alístate, pronto viene el rey, el majestad. Pronto viene el rey, el majestad. Pronto viene el rey, él viene ya, él viene ya, él viene ya. El rey pronto vendrá. Me encontrará, cantando a mi rey. Me encontrará, cantando a mi rey. Me encontrará, cantando a mi rey. Me encontrará, me encontrará, me encontrará, velando por mi rey. Tenemos que estar preparados y con un corazón dispuesto a adorar al Señor en espíritu y en libertad. Que está en la tierra, gloria ya está lista. El rey pronto vendrá, gozo en los cielos. Hay fiesta en la tierra, su novia ya está lista. El rey pronto vendrá, gozo en los cielos. Hay fiesta en la tierra, su novia ya está lista. El rey pronto regresa, gozo en los cielos. Fiesta en la tierra, su novia ya está lista. El rey pronto regresa. Salta, dando vueltas en el aire, danza, locamente para Cristo grita, canta aleluya a nuestro Dios. Salta, dando vueltas en el aire, danza, locamente para Cristo grita, canta aleluya a nuestro Dios. En libertad. Dando vueltas en el aire, danza, locamente para Cristo grita, canta aleluya a nuestro Dios. Salta, dando vueltas en el aire, danza, locamente para Cristo grita, canta aleluya a nuestro Dios. Vive Dios, aleluya. Vive Jesús. Usted sabía que cuando un pueblo se une,
para invocar el nombre de Dios, su presencia desciende con poder y gloria. ¿Usted lo sabía? Yo sé que usted lo sabía, vive Jesús. Somos un pueblo más que victorioso en el Señor, aleluya. Y levantamos un clamor, óigame, y hay algo que me encanta de Cristo Reina, que a mí todo de Cristo Reina me encanta. Pero es que esto es una iglesia, hermano, de oración y de clamor. Y decimos que cuando nos vamos delante de la presencia y clamamos, creyendo, todo es posible para el pueblo de Dios. Únase con nosotros, Osana. Vive Dios. Levanta el clamor, porque si hay alguien que aún no tiene al Señor en su corazón, hoy puede ser día de salvación. Poderoso Jesús. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación.
Aleluya. Usted ha escogido al Dios perfecto y el lugar perfecto para adorarle. Amén. Vive Jesús. Aleluya. Sigamos. ¿Cuántos quieren gozarse en la presencia del Señor? Hermano, mire, que no haya televisor, eso no le roba el gozo. Que usted no se sepa la letra, que eso no le roba el gozo. Dedíquese a escucharla y a penetrarla en su corazón. Y que de ahí el Espíritu Santo siga fluyendo en su vida de manera especial. Amén. Que los micrófonos quizás no sirvieron. Ay, que eso no le quita el gozo, hermano. Porque no hay mejor alabanza que la que sale de lo profundo del corazón de aquellos que le temen y adoran al Señor en espíritu y en verdad. Me gozaré. Vive Jesús. Yes. Dígaselo al enemigo para que se enoje. Yes. Y cantaré. Señor, aleluya. Ya mismo salgo yo de aquí danzando, brincando para el Señor, amén. Vive Jesús. Ahí hay un ciclo dentro de la casa, Señor, espiritual. Nosotros, ¿verdad? Le enviamos al cielo nuestra alabanza desde nuestro corazón. Y provocamos que sea Dios quien se mueva de su trono y llegue aquí hasta su templo. Usted sabía que la Biblia nos enseña, óigame, en Ezequiel, que cuando hay un pueblo que adora a Dios en espíritu y en verdad, Dios sale de su trono y danza alrededor de su pueblo. Yo no sé si usted puede imaginarse a Dios danzando alrededor suyo. Yo sí, ¿sabe qué me provoca? Salirme de mi lugar y con libertad danzar junto con Él y expresarle, hermano, no tan solo con mi voz, sino con mis manos, con mis pies, cuánto anhelo su presencia. Aleluya. Amén. Oh, gloria a Dios. Dice que en ese momento cuando Dios se mueve de su trono y llega a su pueblo, se llena la tierra. Vive Jesús. Eso.
ojos y mira. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será. ¿Sabes? Cuando provocamos la presencia de Dios y su presencia desciende, toda la tierra se llena de vida. Porque la palabra dice que la tierra es el estrado de sus pies. Ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, que cubrirá como las aguas cubren la mar. Será llena la tierra de su gloria, que cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Vive el Señor. Como las aguas cubren la mar, así mismo es la gloria de Dios en medio de su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso ahí al Señor. Vive Jesús, aleluya. ¿Sabe por qué todas estas cosas suceden cuando la presencia de Dios desciende en medio de su pueblo? Porque no hay un lugar más alto ni más hermoso que estar a sus pies, a los pies del Maestro, a los pies del Cristo de la gloria. Amén. Vive Jesús. A tus pies arde mi corazón.
el deseado de las naciones, el deseado de nuestro corazón. Aleluya. Poderoso Dios. Día y noche. Sabe que el guardador de tu alma no duerme. No duerme. Él no descansa. Él siempre está velando por ti. Él siempre está en pie de guerra por ti. Amén. Vive Jesús. Gloria al Señor. Poderoso Dios. Te adoramos, Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Recibe toda gloria, toda honra, Señor. En los cielos, hermano. Te tiene la llave. Gracias, Es allá Señor. donde está el trono de Dios. Poderoso Dios. Pero usted tiene la llave para Cielos entrar. está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar a este Dios santo, no ha habido ni habrá otro como Él. En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar a Dios 3 veces santo, no ha habido ni habrá otro como En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar es 3 veces santo, no ha habido ni habrá otro como Él. De adoración y al subir llenas el templo de gloria y voz llenas el trono de adoración y al subir llenas el templo de gloria. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Abre tus labios, hermano. Quizás no estás en el mood de adorar a Dios hoy, de alabar. Pero esto no se trata de lo que tú quieres, sino de lo que tu espíritu anhela, sino de lo que tu alma espera. El David le decía, alma mía, alaba a Jehová. Alaba a Jehová. Aunque la situación está difícil, alaba a Jehová. Aunque no tenga deseo, alaba a Jehová. Aunque trae triste mi corazón, alaba a Jehová. Porque Él es merecedor de toda gloria y de toda honra. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá.
cuando tú recibes mi adoración. Oh, yes. Llenas el templo de gloria. Mi voz llega al trono. Escucha mi adoración. Mi adoración. Y cuando llego acá, oh Señor, tú respondes. Llenando este templo de tu gloria. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Díselo otra vez. Otra vez. Del corazón. Tú eres santo. Toda la gloria y toda la honra, mi Dios. Aleluya, poderoso Jesús. Que el Señor le bendiga, hermano.